Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, como gerente del Club Cámara Madrid. Es para mí un placer darles la bienvenida y acogerles hoy en esta nueva sesión que celebramos de la mano de nuestro socio corporativo Herrero y Asociados. Herrero y Asociados es una consultora técnico-legal que combina experiencia y modernidad, calidad y excelencia, lo que les permite ofrecer excelentes soluciones en las áreas de propiedad industrial, intelectual e innovación. Cuenta con más de 40 años de experiencia y más de 185 profesionales distribuidos en 12 oficinas del territorio nacional. Están presentes además en Portugal, Brasil, México, Colombia y Argentina. Bien, sabemos que la tecnología tiende a avanzar muy deprisa, más que la propia regulación, lo que da lugar en ocasiones a zonas grises y cierta incertidumbre jurídica. Por ello, las empresas que buscan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa se enfrentan a una realidad jurídica bastante compleja. Tenemos la fortuna de contar hoy con uno de los referentes especializados en esta materia, como es Roberto Calles Ballesteros. Roberto es abogado especializado en aspectos jurídicos de inteligencia artificial y su conexión con la propiedad intelectual e industrial. Es autor de destacados artículos y ha impartido charlas sobre el tema en importantes foros especializados. Y nos va a ayudar a comprender algunos de los escenarios más comunes que pueden surgir con el uso de la inteligencia artificial generativa en las empresas, su relación con la propiedad intelectual e industrial y, por supuesto, las implicaciones jurídicas que pueden derivarse. Buenos días, Roberto. Un Hola, placer buenos contar días. ¿Qué tal, contigo. Elena? Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de darte paso, permitidme, por favor, recordar un par de detalles a los asistentes. Podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat. Roberto, encantado, les dará respuesta al finalizar su intervención. Y, por favor, identificaros también en el chat con nombre completo y empresa. Nos va a ayudar muchísimo a comunicarnos con vosotros. Así que, adelante, muchas gracias. Y nada más, te doy la palabra a Roberto Calles. Muchas gracias. Cuando quieras. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes por dedicarnos tiempo, que imagino que un jueves a estas horas tendréis todos muchas cosas que hacer, así que eso, se agradece mucho teneros aquí. Me permito compartiros la presentación y os voy a, como decía Elena, hablar un poquito del tema de inteligencia artificial y en concreto lo que tiene que ver con los temas que llevamos desde Red Asociados, que son pues, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Al fin y al cabo, el tema es muy complejo, es muy enrevesado, tiene muchos tecnicismos y como aquí pues entiendo que el público no parte de una base legal elevada, pues vamos a intentar hacerlo lo más llevadero posible y sin meternos en embrollos muy complicados de los que no podemos salir ni dedicarles el tiempo necesario. Vamos a hablar de las distintas figuras de propiedad intelectual y propiedad industrial y cómo afecta el uso de la inteligencia artificial generativa en cada una de ellas. Para ello, creo que lo primero sería pues, comentar un poquito cuáles son estas figuras y en qué consisten para diferenciar unas de otras y luego ya poder hablar de los casos concretos. Encontramos básicamente cuatro figuras de las que vamos a hablar hoy, que serían las marcas, las patentes, los diseños y los derechos de autor. Las tres primeras se corresponden con lo que se llama propiedad industrial, mientras que los derechos de autor sería la propiedad intelectual. Esta distinción en inglés no sucede, todo sería propiedad intelectual, pero aquí en España sí que solemos distinguir entre una y otro tipo de figuras. Las tres figuras de la propiedad industrial necesitan registro para existir y para que el titular de estas tenga derechos sobre ellas, mientras que la propiedad intelectual pertenece al autor desde el momento de la creación sin necesidad de que exista un registro de la obra. Dentro de cada una de las figuras, pues las marcas puede que sea la figura más ampliamente conocida por los aquí presentes. Básicamente serían los signos distintivos que se utilizan para pues, justamente distinguir los productos o los servicios de una empresa y quién es la empresa que está detrás. Es decir, que el consumidor puede identificar que un cierto producto pertenece a un cierto origen empresarial. Dentro de las marcas, pues están lo que conocemos como los logotipos, los logos, pero también están las denominaciones, es decir, las palabras
que distinguen los productos y servicios de las empresas. Las patentes se refieren a las invenciones. Dentro de las invenciones pues hay infinidad de tipos, desde invenciones mecánicas, invenciones químicas, hasta incluso biológicas. Y luego, dentro de lo que sería el mundo de las patentes, encontramos una subvertiente que serían los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son también invenciones, pero la protección que ofrece un modelo de utilidad es menor. Los modelos de utilidad se dan, como veremos luego, cuando el grado de originalidad de la invención es menor. En cambio, la patente tiene la protección máxima que se puede dar a una invención. Luego, por otra parte, encontramos los diseños industriales, que es como se llama en España, o los dibujos o modelos comunitarios, que es como se llama en la Unión Europea. Es la misma cosa, pero en España se llama de una manera y a nivel comunitario otra. Lo que se protege con los diseños comunitarios son la apariencia de los productos, que pueden ser absolutamente cualquier cosa, pero lo que se protege es la apariencia, no la funcionalidad del producto. Y por último, ya pasando a propiedad intelectual, que es en concreto lo que yo me especializo, serían los derechos de autor o los derechos conexos, que es la versión, vamos a decir, de menor protección. Igual que sucedía con los modelos de utilidad respecto de las patentes, tenemos los derechos conexos. Los derechos de autor se dan a las obras en sí y los derechos de autor se dan a lo que se denomina prestaciones, que son creaciones originales, pero la originalidad es menor y por tanto la protección que se da es menor. Así que, pasando a cada una de las figuras en concreto, encontramos lo que pues, hablamos al principio de las marcas. Os he puesto un ejemplo de que sería la marca que tenemos nosotros registrada en España. Las marcas lo que necesitan para que sean una marca es carácter distintivo y en particular que no sean descriptivas. Es decir, una marca no puede ser totalmente genérica y designar y que lo único que recuerda es el producto que designa. Si tú tienes un aceite de oliva, no lo puedes llamar el olivo porque va a ser genérico. Entonces, ¿qué supone esto con el tema de la inteligencia artificial? En el sentido de, si yo creo una marca mediante inteligencia artificial, tipo cojo ChatGPT y le digo, ChatGPT, dime cuál sería una buena marca para designar mi producto que es aceite de oliva. Y me dice, estas son buenas marcas. Y me saca una lista. ¿Yo voy a poder utilizar esa lista como marca para mi producto? Pues lo único que tendremos que ver es si las marcas que me recomienda son descriptivas del producto o no tienen ningún tipo de carácter distintivo. Si las cosas que me recomienda ChatGPT son absolutamente genéricas, pues muy difícilmente voy a poder conseguir registrarlas como marca. Pero ¿qué pasa si lo que me recomienda, ya sea una denominación o si yo le digo, créame un logo para mi marca de aceite de oliva, por muy distintivo que sea, es algo que ya existe? Es decir, si yo le pido, dame una marca para ropa deportiva y me dice, ¿sabes cuál sería buena? Sería Nike. Pues evidentemente yo no voy a poder registrar eso. ¿Por qué? Porque es una marca idéntica a una marca que ya existe, que está registrada, una marca anterior. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos elementos. Si las sugerencias que me da la inteligencia artificial son distintivas y por muy distintivas que sean, si ya existen, si ya están registradas de manera idéntica o de manera similar. Si no se da ninguna de estas cosas, en principio no debería haber problema para que yo pueda ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, y solicite el registro de una marca en con una de las sugerencias o con un logo creado por inteligencia artificial. En este sentido, algo parecido puede suceder con las patentes. Las patentes, pues como decíamos, son invenciones. En principio son patentables cualquier tipo de invención que sean nuevas, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Si yo invento algo que no tiene aplicación industrial, no se puede considerar patentable. Y en cuanto a qué es nuevo y qué implica actividad inventiva, básicamente una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, cuando no es algo que ya exista en la industria.
y se considera que tiene actividad inventiva cuando la invención no es evidente para un experto en la materia. Es decir, si yo lo que invento es algo que cualquier persona metida en el campo lo ve y dice, bueno, es que esto sí, vale, no estaba en el mercado, pero todo el mundo sabía de esto, todo el mundo sabe cómo funciona esto, es muy evidente, pues tampoco me van a conceder la patente. ¿Cómo encaja esto con el tema de la inteligencia artificial? Si yo le pido a una inteligencia artificial que invente algo, tipo, yo le doy instrucciones de nuevo a ChatGPT pidiéndole, desarrolla la idea de una máquina que sirva para, voy a decir algo absurdo, viajar en el tiempo. Si ChatGPT fuese capaz de darme una idea desglosada de cómo hacer una máquina que viaje en el tiempo o algo más normal, pero que sea realmente novedoso, en principio, si eso luego se desarrolla con los requisitos formales que tiene la patente, podría llegar a ser patentable. Esto hasta cierto punto ha sucedido. Hay un proyecto de un tal doctor Thaler que diseñó una inteligencia artificial denominada Davus, a la que ha solicitado pues, mediante el sistema interno de la inteligencia artificial que desarrolle dos invenciones. Estas dos invenciones ha intentado patentarlas en varias oficinas de patentes del mundo, pero la cosa es que ha intentado poner a la propia inteligencia artificial como inventor. ¿Por qué? Porque las invenciones, las patentes, tienen que designar no solo al titular de los derechos de la patente, es decir, vamos a decir, la empresa dueña de la patente, sino al inventor concreto que había detrás. Es decir, si tú eres Apple, vas a tener que poner a los trabajadores que han desarrollado la invención. Entonces, en este caso, como la invención vino de las órdenes que se le dio a una inteligencia artificial, el doctor Thaler dijo, aquí el inventor es Davus, es la inteligencia artificial. Pero de momento no ha conseguido, al menos no con mucho éxito, que las oficinas de patentes le reconozcan que la inteligencia artificial es la inventora. De momento, Reino Unido, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Estadounidense de Patentes, Alemania y Australia han dicho que no es válido, que los inventores tienen que ser personas físicas, es decir, que no vale no se puede poner una inteligencia artificial como inventor. Australia originalmente dijo que sí, pero luego se alineó con la jurisprudencia que venía del resto de países, pero sí ha conseguido que la oficina de Sudáfrica se lo admita. Sudáfrica ahora mismo está registrada la patente con la inteligencia artificial como inventora. Pero lo dicho, no está siendo la tónica internacional y de momento no parece que vaya a ser muy aceptable. Pero ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de las patentes? Pues bueno, suponiendo que la invención venga de una persona física o de un equipo de personas, equipo de ingenieros, que va a ser el caso más común, luego a la hora de solicitar la patente sobre esa invención que ya está hecha, vas a poder utilizar la inteligencia artificial para que te redacte la descripción de la invención, para que te redacte las reivindicaciones, para que te haga los dibujos técnicos que van incorporados a la patente o para que te redacte el resumen. ¿Esto es buena idea? No. ¿Por qué? Porque las solicitudes de patentes son uno de los documentos a nivel de propiedad industrial más técnicos, más complejos, que más horas de trabajo necesitan. O sea, por muy buena que sea tu patente, es decir, perdón, tu invención, es posible que no consigas patentarla si a la hora de describir la invención o a la hora de hacer las reivindicaciones, estas no están bien hechas. Se ven muchos casos de invenciones que son realmente buenas, realmente inventivas, pero por defectos formales a la hora de explicar las reivindicaciones que se hacen sobre la invención, las oficinas las rechazan. Entonces, no recomendamos el uso de una inteligencia artificial, especialmente si la persona que lo está haciendo no tiene conocimientos técnicos, ya no tanto técnicos en el sentido de ingeniería, sino técnicos en el sentido de cómo funcionan las solicitudes de patentes. Entonces, lo que recomendamos, aunque parezca publicidad, es acudir a una agencia como nosotros para que se redacten este tipo de documentos. Eh, Luego, siguiendo con otra figura que sería el diseño industrial, o como decíamos, los dibujos de modelos comunitarios, esto es una cosa que está, digamos, a medio camino entre la patente
y el derecho de autor. ¿Por qué? Porque lo que se intenta proteger es la apariencia, como podría ser el de pues, un cuadro, pero de un producto industrial, de un producto comercial. No es algo que es meramente artístico, tiene que ser algo funcional, un producto. Pero lo que se protege justamente es la parte no funcional del producto. Si tú intentas registrar un diseño industrial que lo que tiene es una funcionalidad nueva, error, tendrías que haber ido por patentes. Aquí la cosa es registrar una cosa que a nivel aparentemente sea novedoso, que no sea algo que ya está en el mercado, que es genérico. Entonces, aquí lo que se pide por ley es que sean nuevos y que que posean carácter singular. ¿Qué significa esto? Pues una cosa, según la ley de diseños, un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico ha sido hecho accesible al público antes y se considera que tiene carácter singular cuando la impresión general que produce en un usuario informado difiere de la impresión general producida por ese mismo usuario por cualquier otro diseño que ya se había hecho accesible antes. Esto quiere decir, si yo saco una silla de oficina totalmente estándar, es muy posible que no me den el diseño industrial, porque van a decir, oye, mira, sí, vale, a lo mejor esta silla en concreto no existía antes, pero es que es el mismo tipo de silla, no aporta nada a los millones de sillas que ya existen. Entonces, ¿qué implicaciones tiene aquí la inteligencia artificial? Pues lo mismo que decíamos con el tema de la marca. Si yo le pido a una inteligencia artificial tipo Dalí, hazme un diseño de una silla de oficina que sea totalmente novedoso, que sea tirando a artístico, que no tenga pues eso, elementos genéricos, que sea algo muy nuevo y realmente me lo crea, hasta cierto punto se va a poder registrar. Es decir, yo voy con ese diseño una vez desarrollado, más allá del concepto que te dé la inteligencia artificial, y voy a la oficina de patentes y marcas, y si desde la oficina de patentes y marcas ven que ese producto o ese diseño, esa apariencia de producto no es algo que ya estuviese en el mercado antes y que sí que sea novedoso y tenga carácter singular, me lo van a registrar independientemente de que el diseño no lo haya hecho yo como persona ni un equipo de diseñadores, sino lo haya hecho una inteligencia artificial. Eh, y lo que he dicho, si consigues registrarlo, hasta en principio vas a tener derechos sobre ese diseño. No va a importar que se haya hecho una inteligencia artificial. Esto no ocurre en el caso de derechos de autor. Aquí es donde viene un poco la parte más complicada. Los derechos de autor se dan a cualquier tipo de creación artística, científica, literaria, pero el requisito es que sea original. Y aquí la originalidad no es, aunque se llame originalidad objetiva, no significa que sea simplemente esto no existía hasta el momento en el que yo lo he creado, sino la originalidad debe estar o en la concepción o en la ejecución de la obra. En principio, cualquier artículo periodístico es original. En principio, cualquier dibujo que una persona haga es original. Pero claro, si el dibujo es, digamos, o el dibujo hecho por un niño o un garabato que yo he hecho en el cuaderno mientras estaba en una reunión, es muy posible que me digan que eso no tiene la originalidad suficiente para ser una obra. ¿Por qué? Porque la originalidad en derechos de autor viene de que se plasme la personalidad del autor, por un lado, y por otro, que haya una cierta altura creativa. Hay muchísimas sentencias que han rechazado piezas de arte aplicado, como son pues, joyería o incluso muebles, porque no consideran que tengan la altura creativa necesaria para ser considerada una obra. Es decir, los tribunales han dicho, unos pendientes, un anillo, un sofá pueden ser una obra con derechos de autor, pero si estos no tienen la altura creativa suficiente para salirse de lo que es el estándar del concepto de obra que estás haciendo, es decir, todos los sofás se van a parecer, pero para que uno realmente pase de ser un sofá distinto a un sofá con derechos de autor o un anillo con derechos de autor, tiene que tener una altura creativa suficiente. Lo mismo sucede con las fotografías. Una fotografía
que yo hago con el móvil ahora mismo por la ventana no va a ser una obra, va a ser una mera fotografía y esto se considera, lo que decíamos al principio, una prestación y tiene derechos conexos, es decir, no está totalmente desprotegida, pero no va a tener los derechos plenos que tienen los derechos de autor, no va a haber derechos morales. Entonces, ¿puede algo creado por inteligencia artificial plasmar la personalidad de un autor? ¿Puede ser original? ¿Puede tener altura creativa? Hasta ahora los registros de propiedad intelectual y la escasa de momento jurisprudencia al respecto dice que no, que los autores, igual que los inventores, tienen que ser personas físicas. Si es verdad que en casos muy concretos, la ley española en concreto de propiedad intelectual permite que una persona jurídica, una empresa, tenga la consideración de autor. ¿Cuándo? Cuando la obra de la que estamos hablando es lo que se llama una obra colectiva. Casos de obras colectivas, por ejemplo, los periódicos, por ejemplo, los programas de ordenador. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchos autores, personas físicas, que han dedicado su tiempo y su esfuerzo a crear una obra entre ellos, pero la aportación de cada uno no es suficiente para que eso sea considerado una obra. Hay que ponerlo todo en conjunto y ese conjunto es lo que es una obra. En esos casos se puede poner como titular originario a una persona jurídica, una empresa. Es decir, Microsoft es el titular originario de Windows. El País es el titular originario de cada uno de los números seriales de los periódicos. Esto no termina de suceder con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como tal no tiene personalidad jurídica. La inteligencia artificial es, de hecho, una obra protegida por derechos de autor porque es un algoritmo, es un software de la que es titular una empresa. Así, OpenAI es el titular de ChatGPT. Si yo utilizo ChatGPT para que me desarrolle, pues, digamos, otro software nuevo, un código fuente, ese código fuente realmente no se considera ahora mismo que tenga derechos de autor, porque yo no lo he creado como persona, aunque yo le haya dado instrucciones a ChatGPT. ChatGPT tampoco es autor porque no es una persona física ni una persona jurídica, y OpenAI tampoco sería autor, aunque sea una persona jurídica y en este caso un software, porque lo que se ha creado no es una obra colectiva, no hay y realmente no ha hecho nada. Tampoco se están los requisitos que pide la ley, que es que se divulgue bajo su nombre. Entonces, ¿qué pasa con el contenido creado por una inteligencia artificial a nivel de propiedad intelectual? De momento se considera que no tiene. Si yo genero una imagen para una portada de un libro con Dalí, esa imagen la va a poder utilizar en principio cualquier persona, no va a tener la protección que ofrece los derechos de autor, que son que el autor o el titular en su caso prohíba la reproducción, la comunicación al público, la distribución. Entonces, cualquier cosa creada por inteligencia artificial a nivel de propiedad intelectual no va a tener protección y cualquier tercero va a poder hacer uso de ello. Lo que decíamos antes se mantiene. Si yo lo que creo es un logo y ese logo lo registro como marca, la gente no va a poder utilizar ese logo, no porque tenga derechos de autor, que no los va a tener, sino porque está registrado como marca. Y en el momento que la gente lo utilice, yo voy a poder interponer una demanda por infracción de marca porque la gente está usando algo que yo tengo registrado. Lo mismo si consigo registrar un diseño industrial creado por inteligencia artificial. El derecho no viene porque yo lo haya creado y lo tenga ahí en un cajón, no, viene porque yo he ido a la oficina y me lo han registrado como diseño industrial. Si yo voy con una ilustración, un artículo periodístico, un software creado por inteligencia artificial al registro de la propiedad intelectual, lo primero que te van a preguntar es si está creado por inteligencia artificial. Si dices que sí, te van a decir que no lo admiten. Si mientes y dices que no, que lo has hecho tú, pues en principio le harán un examen de originalidad con unos expertos que tienen los registros y puede que te lo consigan registrar. Y tú dices, ah, bueno, mira, me lo han registrado, ya está, ya tengo derechos de autor. No. ¿Por qué? Porque al contrario que con los registros de marca, patente y diseño, el registro de propiedad intelectual no es constitutivo de derechos, simplemente es declarativo. Los derechos de autor, como decíamos al principio, surgen con la creación. Es decir,
Si yo, como persona física, pinto un cuadro, que no lo voy a hacer porque no sé pintar cuadros, ese cuadro va a tener derechos, haga lo que haga con él. Si lo dejo guardado en un trastero, va a tener derechos de autor. Si lo exhibo en un museo, va a tener derechos de autor. Si lo vendo, va a tener derechos de autor, independientemente de si lo registro o no. ¿Por qué se registra entonces? Para tener una prueba de que eso es mío y de que yo lo creé en una fecha. Pero no significa automáticamente que eso sea una obra. El día de mañana yo puedo ir a un juicio por un tema de plagio y que un juez me diga, oye, mira, por mucho que tú hayas conseguido registrar esto en un registro de propiedad intelectual, no tiene la originalidad suficiente. Al final el juez es el único que realmente puede decir si algo tiene o no tiene originalidad y es o no es obra. Entonces, con el tema de las cosas creadas por inteligencia artificial es lo mismo. Si yo creo algo con inteligencia artificial, pero no se nota, y lo publico como si fuese mío y digo que es mío y que lo he creado yo a mano, la gente se lo puede creer o no. Pero si al día de mañana tengo un problema, alguien me lo plagia, alguien lo reproduce, lo comunica al público sin mi permiso y tenemos que ir a juicio, si mediante pruebas yo no consigo demostrar que eso es realmente mío y salga a la luz que eso está creado por inteligencia artificial, al juez, si se mantiene la jurisprudencia y la doctrina hasta el momento, no va a tener más remedio que decir que eso no es una obra. ¿Por qué? Porque no lo ha creado una persona. ¿Significa esto que un texto o una imagen generado por por inteligencia artificial generativa no tiene ningún tipo de protección de propiedad intelectual? Bueno, es discutible. Según están las cosas, no. Pero yo personalmente soy partidario de pensar que se podría llegar a proteger no por derechos de autor, sino como los derechos conexos que antes comentaba. Es decir, si una ilustración no tiene la originalidad como para ser obra y para tener derechos de autor, pero bueno, es algo relativamente creativo, se podría llegar a entender que es una prestación, igual que sucede con las meras fotografías. Están las obras fotográficas, que son aquellas que tienen realmente una creatividad, una originalidad, una altura creativa, como decíamos, suficiente, y luego están las meras fotografías, que es lo que yo hago con el móvil ahora mismo por la ventana. ¿Eso puede entenderse que tiene protección? Sí, la de los derechos conexos. Entonces, ¿algo creado por inteligencia artificial puede llegar a tener derechos conexos? Es posible. Ahora mismo no se acepta, pero yo entiendo que podría llegar a ser el caso. También tenemos otra rama que yo creo que podría tener sentido, que es que los prompts que el usuario usa para generar el contenido mediante la inteligencia artificial sean considerados obra hasta cierto punto, porque eso sí que está hecho a mano por una persona y dentro de las limitaciones que tiene un prompt tienen que ser originales si se quiere conseguir el objetivo que se busca. Y en este sentido, si atendemos a la definición que da la ley de propiedad intelectual de lo que es el software, que es una serie de instrucciones legibles por una computadora que genera un resultado, se puede llegar a entender que un prompt es un programa de ordenador muy breve, sí, que en vez de estar escrito en C, en Java o en lo que sea, está escrito en castellano, en inglés o en lo que sea. Pero bueno, es un poco la misma idea. Igual que el software tiene unas limitaciones en cuanto a la altura creativa, porque claro, es más difícil plasmar la personalidad de un autor en un software, también lo es más difícil plasmar en un prompt, pero podría llegar a entenderse que eso tiene algún tipo de protección y que puede llegar a ser considerado un software. De momento, las oficinas lo están rechazando. Por ejemplo, la Oficina de Copyright de Estados Unidos te dice que tienes que decir si algo está hecho por inteligencia artificial. Si lo está, no te lo acepta. Y si tú dices que no lo está y realmente lo está, te enfrentas a una multa impuesta por la administración estadounidense, aparte de la nulidad evidente del registro. Se ha llegado a intentar varias veces antes de que adoptasen esta postura y hasta el momento se ha rechazado siempre. Hubo un caso de una artista que creó un cómic con inteligencia artificial, el guión era suyo, pero todas las ilustraciones estaban hechas con inteligencia artificial. La US Copyright Office lo que dijo en este caso es el guión, el argumento del cómic te lo acepto porque lo has hecho tú,
pero no te puedo aceptar ninguna de las ilustraciones del cómic, no te puedo aceptar la obra en conjunto como cómic, solo te puedo aceptar la obra literaria, que sería el argumento. También, por ejemplo, te aceptan a lo mejor si la intervención de la inteligencia artificial es mínima dentro de la obra, se pueden establecer limitaciones y dejar fuera esas partes creadas por inteligencia artificial y que te incluyan el resto de la obra que sí que se ha hecho a mano. Pero de momento eso, lo que es puramente creado por inteligencia artificial generativa no se acepta como derechos de autor. Y por último, quería señalar que primero, para ser titular de cualquier cosa generada por por inteligencia artificial generativa, hay que atender a los términos y condiciones de la inteligencia artificial generativa que estemos usando. Es decir, si ChatGPT en sus términos y condiciones dice que lo que crees pertenece a OpenAI, evidentemente no vas a ser nunca el titular de ello. En concreto, OpenAI creo que no incluye este tipo de cláusulas, pero sí hay otro tipo de inteligencias artificiales que en función de cuánto pagues por la suscripción, te da o no te da los derechos. Si usas la versión gratuita, te dice que puedes utilizarlo, pero que el titular va a ser el dueño de la IA. Y si vas a la versión premium, ahí sí que te cede los derechos de lo que estés creando con la IA. ¿Hasta qué punto es esto válido teniendo en cuenta lo que decíamos de que realmente lo creado por IA no tiene derechos de autor? Bueno, es discutible, pero ya tienes un contrato firmado, en el sentido del término será condiciones que has aceptado, que te dice que no tienes derechos sobre el tema. Por lo tanto, es muy importante estar seguro de que la IA que estés usando te está garantizando unos derechos sobre lo que creas y no se lo va a quedar la empresa. Igual que cuando usas cualquier tipo de programa tipo Photoshop de Adobe, hay que mirar que lo que estés usando vaya a ser tuyo. Y por último, en cuanto a lo que es la responsabilidad, decir que una persona que utilice inteligencia artificial, en principio, va a ser responsable de lo que haga con el resultado. Si yo publico algo que mm, utiliza derechos de autor de terceros, puedo meterme en un problema. Si yo le pido a Dalí que me cree un póster de Batman y lo intento vender, seguramente me venga a la Warner o DC y me digan, no puedes vender este póster porque es de Batman. Aunque lo haya hecho inteligencia artificial, estás infringiendo en principio derechos de autor de terceros. Entonces, vamos a tener aquí bastantes problemas de gente diciendo que ellos no sabían y que el responsable es la inteligencia artificial o la empresa que hay detrás y hasta que no venga un juez y nos diga quién tiene razón, pues vamos a tener algunos problemas con esto. Y por mi parte esto es todo. Quedo a vuestra disposición para comentar cualquier duda que podáis tener. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Efectivamente, esto último que comentabas, en caso de que el contenido de la IA infrinja los derechos de terceros, en principio, ¿quién consideráis vosotros que es el responsable? En principio sería el propio usuario, porque aunque tú no seas conocedor Mm. de que lo que estás haciendo tiene derechos de autor, es decir, tú puedes pedirle que te cree un dibujo, te crea algo y tú no sabes que eso que te ha creado está basado en Batman, porque no conoces el personaje. Pues evidentemente, a lo mejor Batman lo conoce todo el mundo, pero si lo que te crea es un personaje menos conocido, pero que ya existe y que tiene sus derechos de autor, el titular de esos derechos de autor te va a poder reclamar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, estás infringiendo los derechos de autor, pero con una cosa que en sí no tiene derechos de autor y tú no eres consciente. Yo entiendo que aquí el usuario va a ser responsable, lo mismo que hablamos con el tema de las marcas. Si yo le pido a ChatGPT que me diga buenos nombres de marca o que me haga un logo para mi producto, yo lo consigo, no, ya ni siquiera registrarlo, sino yo empiezo a ponerlo en mi producto y el día de mañana me viene alguien y me dice, oye, este logo que estás utilizando en tu producto, yo lo tengo registrado como marca desde hace 5 años y si no es algo muy similar, vas a estar infringiendo la marca muy posiblemente. Entonces va a ser difícil echar balones fuera y decir que no, que ha sido la IA. La IA como tal no tiene personalidad jurídica y la empresa que hay detrás
digamos OpenAI o quien sea, ya se ha encargado de ponernos sus términos y condiciones que ellos no nos hacen responsables de nada. Entonces, muy difícilmente vas a poder librarte, por Hacer mucho que uso no de lo ello hayas hecho de manera libremente. consciente. Entiendo, entiendo. Y hay una pregunta que nos han lanzado que, a ver, tengo que citar, dice, si tengo que citar la IA que utilizo en las solicitudes, ahí me he quedado así un poco, A no ver, sé si. lo mismo, si lo que estás haciendo es una marca o un diseño, no hace falta citar a quién te ha hecho el logo, simplemente lo registras y ya está. En los derechos de autor o en las patentes, como decíamos, sí que tienes que citar al inventor o al autor. Puedes citar al inventor o al autor como una IA, de momento no te lo van a aceptar, te van a decir que no es una persona y que tienes que poner una persona. Aunque realmente, como en el caso este de Davos, no haya habido una persona detrás. Si tú intentas poner a ChatGPT como autor de una ilustración o de un libro incluso, y a ti mismo como titular de los derechos, en principio el registro de propiedad intelectual te va a decir que no puedes, que el Entiendo. autor tiene que ser una persona. Si dices que lo has hecho tú con ayuda de ChatGPT, ahí es donde nos metemos en una zona gris, porque hay algunos que entienden que si la aportación de la persona es superior a la aportación de la IA, puede llegar a ser una obra. Y sí que tienes que citar, en el sentido de, como decíamos con el tema de la US Copyright Office, que hay elementos creados por inteligencia artificial, porque si no te arriesgas a que, como ellos descubran que se ha usado inteligencia artificial, te metan una multa por no haberlo declarado. En España, en principio, esto no está sucediendo, no hay una multa por no decir que hay algo de IA, y el problema que tienen los examinadores justamente ahora mismo es ese, de si yo le presento algo hecho por IA sin decirlo en absoluto, puede que ellos no lo detecten. Es decir, hay ilustraciones que se ve claramente que son inteligencia artificial, pero hay otras que están lo suficientemente conseguidas como para que pasen por algo creado por una persona. O si yo lo que le he pedido es un texto. Ahí vamos a tener bastantes problemas de cara al futuro, de cosas que hayan conseguido colar al registro y que el día de mañana un juez vaya a tener que decidir y vaya a tener que, bueno, o sea, vamos a tener que probar delante del juez que eso lo ha hecho una persona y no una IA, tanto para un caso como para otro. O sea, para casos en los que sí que ha sido una persona y un tercero dice, no, no, eso está hecho por inteligencia artificial, porque lo que quiere es que no le condenen a él por infringirlo, y en casos al contrario, que sí que va a estar hecho por inteligencia artificial, y el autor va a intentar argumentar que no hay una inteligencia artificial detrás y que sí que lo ha hecho esa persona. Y creo que va a ser complicado de cara al futuro el obtener este tipo de pruebas. Imagino que sí. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. En principio no tenemos más preguntas. Os facilitaremos el enlace a la grabación y el contacto de Herrero y Asociados por si queréis aclarar alguna duda o solicitarles información. Su equipo estará encantado de atenderos y facilitaros todo. Aprovecho también para recordar a aquellos que no sois socios del club que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos compartiendo con otras empresas vuestras herramientas, vuestras soluciones, incluso organizando juntos este tipo de encuentros. Gracias por acompañarnos, os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias a Herrero y Asociados por iluminarnos en este tema y yo creo que ha estado fantástico. Muchísimas gracias, Roberto, por todo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio, y a la gente del chat que no duden en contactar con nosotros. Claro. Os pondremos la presentación a vuestra disposición y os dejaremos un correo de contacto si queréis cualquier cosa que resuelva alguna duda particular, o si tenéis un caso de vuestra empresa que estéis necesitando este tipo de asesoramiento porque estáis usando IA y no sabéis todavía, a pesar de la charla, si lo que estáis haciendo está bien o está mal, o habéis recibido una reclamación o queréis enviar una reclamación por algo relacionado con esto, pues quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, desde luego, claro que sí. Bueno, pues nada, hasta pronto y seguimos en contacto. Seguimos en Adiós, contacto. Buen gracias. día a todos. Hasta luego.